oración, si no lo hacemos, vamos a perder de vista tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros y que Él tiene para nosotros. Y tiene bendiciones muy, muy grandes. Lo que vamos a comenzar mirando hoy, así no les repito todo de vuelta, si no oramos, perdemos de vista la abundancia del amor que necesitamos. Algunas personas, y aún entre nosotros, tienen carencias en el amor. Hay carencias. Algunas hermanas tal vez no son amadas por sus esposos. Y al revés. Porque son incrédulos. Y en un esposo incrédulo, una esposa incrédula, no está el amor que Dios da hasta que se convierta. Otros tal vez no tienen el mejor trato de sus padres y otros tal vez no tienen el mejor trato de sus hijos. Así que la soledad de algunos va a encontrar solamente en la abundancia que tenemos del amor de Dios y el amor que puede recibir de su familia espiritual. No hay otra chance. No hay otra chance. Pero cada hijo de Dios debería decir, conforme a la Escritura, que tenemos la abundancia del amor de Dios que necesitamos. Y nunca va a ser para guardártelo. Y si tú no oras, no vas a valorar el amor de Dios para tu vida. Romanos capítulo 5. Versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hace un tiempo atrás estaba no sé qué era, un desafío creo que le llamaban, de gente que se tiraba un balde de agua congelada, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Bueno, esas tonterías que inventa el mundo. Ahora, a nosotros, hermanos, que estamos esperando el agua del cielo, que estamos deseando que llueva de una vez porque en un mes y medio nos quedamos sin agua, increíble, Dios ha derramado como un balde lleno, abundante, precioso, de su amor. Y dice aquí el pasaje que ese amor fue dado, está en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces ya está el amor de Dios en nosotros. Lo que debemos hacer es crecer en la práctica de ese amor que Dios nos ha dado. ¿Precisamos amor? ¿Precisamos dar y ser amados? Es cierto que sí. Pero tengamos en cuenta que la mayor demostración del amor ha sido entregada a nuestras vidas, y el versículo 8 lo dice. Mas Dios muestra su amor, derrama su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Así que alguien dice, yo no puedo amar a ese hermano, a esa hermana. Mentira. Está mintiendo. Es un mentiroso. Porque el amor de Dios está en usted. Y es para darlo. Nunca es para retenerlo. Ahora, cuando entendemos que el amor de Dios fue dado a seres pecadores, inmundos, perdidos, condenados, el amor de Dios se va para arriba. Es inmenso. Es inmenso. Y nosotros somos la basura a la cual Dios transformó para poner su amor en nosotros. Eso es grande. Eso es grande. Ahora, yo puedo tener a otros, y a mí mismo a veces, como la basura al cual no merece amor. Pero en realidad yo tengo que tenerme a mí mismo como la basura que no merezco amor. Pero Dios me lo dio. ¿Qué hago con esto? Necesito darlo. Necesito entregarlo. En Filipenses 1:9
Filipenses 1:9. Dice así, miren cómo dice Pablo acá, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermanos, debemos amar el conocimiento. Debemos amar el conocimiento. ¿De quién? De Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? En la Biblia. ¿Lo sabemos a eso? ¿Por qué no la lees entonces? Porque no quieres conocer a Dios. Así que si alguien viene con un problema y si estoy pasando por tal cosa, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos que hacer? Tu vida de oración y la otra, tu lectura con la palabra. Porque si no, no hay conocimiento. Ahora, el conocimiento, que allá en los escritos de los sabios, Salomón, dice que el conocimiento envanece, este conocimiento no envanece porque estamos conociendo a Dios. Amamos. El amor abunde más y más en la ciencia, en el conocimiento de Dios. Tenemos que amar, conocer a Dios. ¿Por qué? Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Así que, yo conozco la palabra de Dios. Ella me hace conocer a Dios. Amo la palabra de Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley? Decía el salmista. Amamos la palabra de Dios. Conocemos al Dios de la Biblia. Conocemos más y lleva fruto. Vamos a saber elegir el camino al que vamos a andar. ¿Cuál es el camino que vamos a transcurrir? ¿Por qué? Porque vamos a aprobar, sin duda, lo que es mejor. ¿Recuerdan cuando hablamos el domingo anterior? Creo, el domingo anterior. ¿Qué padre habrá que si su hijo le pide el pan, le da una piedra? Y si vosotros, siendo malos, das buena alimentación a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará lo mejor a ustedes? ¿No dice así? Así que Dios tiene lo mejor. Debes examinar tu conocimiento de la Escritura. La amas de verdad, la practicarás. Porque vas a conocer a Dios y andarás en la luz. Así que amamos el conocimiento de Dios y oramos para que ese conocimiento, esto pido en oración, decía Pablo. Oraba para que ellos amaran el conocimiento de Dios. También el hecho de aprobar lo mejor hará que un día, a la venida de Cristo, seamos irreprensibles. Cuando Él venga, dice, cuidado, que no nos alejemos de Él avergonzados, porque nuestras obras van a ir a juicio, y pasaremos el tiempo de calor, el tiempo de vergüenza, pero gracias a Dios la eternidad nos esperará para siempre. Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículos 14 al 21. Efesios 3, 14. Dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Orando. Doblo mis rodillas. Y es cierto que podemos tener una inclinación a arrodillarnos delante de Dios. Está bien. Ahora, Dios no nos exige una posición para orar. ¿Ha orado usted alguna vez acostado? ¿Sí? ¿Ha orado en un lugar muy privado? Todos lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y donde estoy la llevo delante de Dios. Pablo oraba, lo hacía de rodillas en este caso específico. Lo podemos hacer cada vez que tengamos oportunidad ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de
conocer, ¿qué cosa? El amor de Cristo. Esto es grande, ¿no? ¿Le damos medidas al amor de Dios para nosotros, al amor de Cristo? ¿Cómo medirlo, no? Así que Pablo lo hace con estas palabras. Si vas para allá, no tiene medida. Si vas para allá, no tiene medida. Si vas para allá, no tiene medida. Y si bajas, no tiene medida. No hay medida para el amor de Dios. De tal manera no hay medida que me amó a mí. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Que él había sido escogido por Dios, salvado por Dios, y él decía que había sido el peor de los pecadores, de los cuales soy el primero. Se subía al podio, reconocía. ¿Por qué? Porque conoció al gran Dios de amor, al Dios de los cielos que nosotros conocemos, gracias a Dios. Así que, hermanos, Pablo va aquí en la oración pidiendo varias cosas y se detiene en esa preciosa figura para decir, ¿cuánto mide para ti el amor de Dios? Y cuando leemos en Romanos, el mismo Pablo, mira, él agarró un balde y te echó todo su amor sobre ti. Y el Espíritu Santo los echó para siempre. El amor de Dios está en ti. ¿No es maravilloso lo que Dios ha hecho? Pero conocemos el amor de Dios. Somos capaces, hermanos, creo firmemente que eso no va a pasar si no oramos bajo este conocimiento. Si no oramos. Pablo oraba para que ellos se despertaran a ese gran amor. Eso es lo que oraba Pablo. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Muéstrame, hazme conocer tu amor. Y Él lo hará. Él lo hará. Primero a los Corintios 13. ¿Recuerdan este pasaje? ¿De qué habla? Este pasaje, algunos dicen que pudo haber sido un poema de la época. Y Pablo lo toma y tal vez lo modifica un poco y queda en la escritura. Bien, tal vez no. Lo cierto es que este poema de amor está escrito para la iglesia, para los creyentes, para cada uno. Y describe el amor verdadero como es. Entonces, ¿ha derramado Dios su amor para ti? Eso es seguro. Lo tenemos. Oramos para conocerlo más. Pero cuanto más lo conocemos, mejor lo practicamos. Y esto es definición y práctica del amor verdadero. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Luego dice, si tuviese profecía, entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que dice así, todo creyente, todo hijo de Dios, tiene el amor verdadero, pero puede practicarlo horriblemente mal. Piensa que lo que hace es por amor y no es amor. Y no es amor. Así que podemos tener religiosamente la capacidad de hablar todas las lenguas, la capacidad de las profecías, y no me alcanza con las lenguas humanas, todavía voy a hablar la de los ángeles, que ni siquiera sabemos cómo es. Profetizo todo, conozco todo, hueco, vacío. No sirve para nada. No sirve. Así que lo que hace Pablo es decir, si esto no sirve, ¿qué es lo que sirve? ¿Cómo es el amor? Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
todo va a acabar, pero conforme al último versículo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, si usted quiere tener un amor bíblico, ore a Dios. Pídale conocer esas medidas extremas del amor de Dios. Pídale conocerlo, porque lo tiene. Y entonces póngalo en práctica. Hay muchas cosas negativas de alguien que dice amar acá. Así que te está corriendo de esas cosas negativas. Tienes que salir de esas cosas negativas. Tienes que apreciar, amar y practicar un buen amor para el pueblo de Dios, y por supuesto que eso va también a ser llevado a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Conoces el amor de Dios? Sé que lo tienes. Tienes que conocerlo, tienes que vivirlo. Si no oramos, perdemos de vista las incomodidades de los perseguidos. ¿Cuánta gente sufre en algunos casos, o en muchos casos como cristianos, en persecuciones y en incomodidades? Le gustaría estar de otra manera, le gustaría vivir de otra manera, pero es incómodo como están viviendo. Una vez una persona dijo, era una persona muy, muy gorda, y dijo, alguien le preguntó, ¿sos feliz? Y él dijo, ¿cómo puede ser feliz una persona que ni siquiera puede darse vuelta en la cama? ¿No? Bueno, ¿cómo podría? ¿Verdad? Hay incomodidades. La gente vive cosas. Los misioneros viven cosas. Y el pueblo de Dios tiene que orar y tiene que tener en cuenta en sus mentes, sus corazones a estas personas. Colosenses 4:18. Dice 4:18, el saludo de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Acordaos de mis incomodidades. Acuérdense que hay gente que sufre. Acuérdense que hay gente que está presa por ser cristiano. Acuérdense que hay gente que no come por ser cristiano, que tiene que huir de un lado a otro porque es cristiano, no por otra razón, porque es cristiano. Acuérdense que hay gente, tal vez allí en donde hubo los terremotos, que son cristianos, que están sufriendo, perdieron su gente. Acuérdense que en nuestro país y en el mundo hay gente cristiana que sufre terribles dolores en su cuerpo. Acuérdense que hay personas que no pueden moverse porque están incómodas. Acuérdense. Como hijos de Dios, deberíamos apreciar mucho lo que Dios nos ha dado hasta aquí. Hasta hace poco tiempo, nosotros tiramos el agua. ¿Cierto? La tirábamos. Ahora todos aprendimos a abrir una canilla y saber que se cierra. Y bastante rápido. Ahora, tal vez Dios nos quiera hacer sufrir con esto. Ya hemos tenido bastante agua. Así que otros orarán por nosotros para que llueva. Y nosotros diremos, Señor, este es el castigo que estás mandando a este país y tendremos que estar conformes. ¿Qué va a hacer? Así es Dios, tratando con su pueblo. Nuestros hermanos allí en el África, ellos están trabajando con muchos niños. Y ellos, nuestro hermano contó cómo sus padres están trabajando y quieren hacerlo más. Quieren venir a Uruguay y tal vez volver. ¿Qué les parece? Notable, ¿no? Notable. Yo lo miro acá, notable ellos, que vayan ellos. Heme aquí, Señor, envíelos a ellos. Bien, pero tal vez Dios nos da carga por eso. Tal vez no es para nosotros ir. Pero recuerden, hay personas que viven incomodidades. Tenemos que ir a Romanos capítulo 15, 31 y 32.
30, perdón, y 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Primera cosa, está rogando. 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 Era una situación muy incómoda. Evidentemente lo era. Estaba sufriendo, estaba padeciendo, y él tenía, aún así, tenía su mente tan clara que él sabía lo que quería. Pablo sabía lo que quería. Pero para lograr eso en la gracia de Dios, pedía, rogaba. Y lo hemos hablado muchas veces. Lo que nosotros decimos, Señor, te ruego que llueva, es mentira, no estamos rogando nada. Ya tendremos que rogar. Ya rogaremos. ¿Sí? Pero hoy cuando usamos te ruego, casi siempre es mentira. No estamos rogando, ese es el asunto. No estamos usando la palabra correcta. Podemos decir, te pido que hagas tal cosa, pero te ruego, no, todavía no. Todavía no. Casi en cada ocasión. Es una repetición nada más de una palabra. Pero Pablo estaba en una situación de rogar. Él estaba en una situación de rogar. Así que, imaginen al gran apóstol Pablo mostrándose tal cual es él. No puedo solo, hermanos. No puedo solo. Si ustedes no me ayudan en oración, por el amor del Espíritu, ayúdenme orando por mí a Dios. ¿Cuántas posibilidades tenemos de pedir esto entre nosotros y hacerlo con mucha honestidad? A veces pensamos que somos fuertes. No somos nada fuertes. Absolutamente. Su gracia es suficiente. Solo su gracia. Así que Pablo decía, yo quiero servir, las incomodidades que reciben otros, en este caso Pablo, necesita de la oración del pueblo de Dios. Así que tomemos un ejercicio, oremos por aquellos que hemos mencionado hoy, los que se mencionan en los días de oración. Oremos por ellos, los que mandamos en el grupo para que se ore. Recordemos estas cosas, para que de verdad podamos rogar a Dios, rogar a Dios. Gente en incomodidades, a veces por ser perseguidos, a veces por su salud, a veces por otras situaciones emocionales o lo que fuera, pero hay gente que puede rogar. Ayúdame, por favor, en oración. Si no oramos, perdemos de vista el servicio a los santos de Dios y hacerlo con gozo. Romanos 15, aquí mismo. Versículo 31. Y 32. ¿Para qué pedía él la oración, el ruego? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Para ser librado. Había un problema serio. Quería ser libre. ¿Quién no quiere ser libre de cosas que ocurren? Bueno, todos queremos. Aquí había rebeldes que seguramente eran esos judíos que iban siempre detrás de Pablo para armar lío en las iglesias. Seguramente eran ellos. Así que les ruego, hermanos, oren por esto. Oren por esto. Y también que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Se acuerdan aquella frase? Se acabó el recreo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, algunos siguen de recreo todavía. Pero lo que Pablo quería era recrearse con los cristianos. Recrearse con los creyentes, con los hijos de Dios. Eso era lo que quería. Rogaba para que eso ocurriera. Dios me libre de los rebeldes. Ayúdenme. Ayúdenme a que pueda ir a Jerusalén y luego pueda salir para Roma porque quiero recrearme, gozarme con ustedes. Grandioso. Son lindos motivos de oración, servir a los santos y hacerlo con gozo. Hacerlo con gozo. A veces nuestro servicio no se ve como servicio a Dios.
Así que como es este pesado que voy a ayudar, es este otro que tengo que hablar, es este otro que... ¿Cuándo al fin será esto? ¿No? Pero cuando se hace con gozo, hay más posibilidades de ser de ayuda. Y Pablo rogaba que esto ocurriera con la ayuda de los hermanos. No olvidemos, orar, no perdamos de vista que tenemos que servir a los hijos de Dios con mucho gozo. También, si no oramos, perdemos de vista el temor a la obra poderosa del Evangelio. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Él decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, nada absolutamente podrá cambiar una vida si no es el Evangelio. Nada cambia. Miren, las personas pueden vivir la peor experiencia o la mejor experiencia y no van a cambiar. Porque el alma solo la cambia el Evangelio. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Solo por el Evangelio. El mismo Pablo decía, hablando a los Corintios, capítulo, creo que 2, no me propuse entre vosotros otra cosa sino hablar de Cristo y de este crucificado. No fui a vosotros con palabras sabias. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo. Pero hay que hablarlo. Porque si no, perdemos de vista porque no tenemos temor al Evangelio. Porque el mismo Evangelio que salva es el mismo que condena. Es el mismo. Así que hablamos el Evangelio y tenemos delante de nosotros una persona que va al cielo o se va al infierno. El mensaje es el mismo. No hay dos mensajes, hay uno solo. Ahora, ¿no tenemos temor en eso? Pablo mismo decía, y creo que en el mismo contexto de 1 Corintios capítulo 2, decía que él lo hacía con flaqueza, temor y temblor. Porque todo lo que involucraba hablar de Cristo era eterno, era para siempre. Y por supuesto que él no tenía la llave para salvar a nadie, solamente podía hablar de Cristo. Y la persona iba a recibir o iba a rechazar el Evangelio. Es lo que iba a pasar. Pero mirando las almas, hablándoles de Cristo, ¿dónde estará este que recién escuchó lo que le dije? ¿Dónde irá? ¿Al cielo o al infierno? La predicación del Evangelio debería hacernos temblar, debería hacernos llenos de temor delante de Dios y de ese mensaje que es el único para la eternidad. No hay otro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Si lo extendemos un poco más, arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Cristo y Él te dará vida eterna. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero si no invoca el nombre del Señor será condenado para siempre. Es vida o muerte. Es cielo eterno o infierno eterno. No hay otra opción. Eso debería hacernos temer. ¿Por qué? Porque todos tenemos a alguien que amamos que aún no conoce a Cristo. No es salvo, no es un hijo de Dios. Y necesita conocerlo, al menos conocerlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Así que decimos, hay que orar. ¿Por qué? Miren lo que hacía Pablo, lo que le pasaba a Pablo por predicar el Evangelio. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Así que, vamos a las almas, no las vamos a engañar, tenemos que decirle la verdad, pero a veces esa verdad va a hacer que venga contra nosotros burlas, desprecios,
gritos, insultos, y no podemos achicarnos, porque el Evangelio va a ser el mismo. Y tal vez algunos de ustedes puedan contar su historia. Tal vez algunos de ustedes no tenían absolutamente ningún interés en el Evangelio, lo escuchaban a alguien, capaz que insultaban a los predicadores, pero hoy son cristianos. Hoy son hijos de Dios. Y aquí en Tesalónica pasó eso, había gran oposición. Así que si habrá que orar, no perder de vista y temer la obra poderosa del Evangelio. En la segunda carta, capítulo 1, versículo 11, y seguimos el capítulo 2 un poquito. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oramos que esto pase. Pedimos a Dios que seamos dignos de su llamamiento. Y probablemente de los más importantes habla de Cristo, porque su venida sí está cerca. Él viene pronto. Él viene pronto. ¿Tememos al Evangelio? ¿De verdad es importante para nosotros el Evangelio? ¿Tenemos temor a Dios y consideramos a las personas para hablarles del Señor Jesucristo? Primera Timoteo 2, 1 al 8. ¿Es el Evangelio realmente una motivación para orar? ¿Es el poder del Evangelio una motivación para orar? Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué está diciendo Pablo? Sin evangelio no hay salvación. Donde no hay evangelio no hay salvación, no hay posibilidad de salvación. No existe. Ahora, ¿qué hace aquel que sí tiene el evangelio? ¿Qué haces tú con el evangelio que tienes? Si tú pudieras decirme en esta semana cuánta gente le diste un folleto o hablaste un ratito con esa persona, ¿cuántas fueron? De esas, ¿cuántas tal vez no estén hoy día? No se te va a condenar por eso, porque el que es salvo, ¿no? Pero hay una mala obra o una obra que no se hizo que será juzgada delante de Dios. ¿Hay carga por esto? Pablo tenía muchísima carga. Había lo que él le llamaba denuedo. Había siempre un interés, siempre un deseo muy ferviente de hablar del Señor Jesucristo. ¿Es la oración importante para ti? ¿Levantas manos limpias delante de Dios?
Él dice en ese versículo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Por supuesto, está hablando de género, hombre y mujer. Así que todo cristiano tiene una responsabilidad. Tenemos que hacerlo. Si lo hacemos juntos, bueno, no sé si habrá más poder. Dios nos escuchará a todos juntos, ¿no? Si lo hacemos a solas, bueno, si tienes una vida piadosa delante de Dios, tendrás poder más que una reunión de oración, ¿sí? Pero el asunto es que tenemos una orden de hacerlo a solas con nuestro Dios y de hacerlo también en grupo, como iglesia. Quiera Dios, y otra vez, no sé exactamente si es una buena frase, Dios derrame espíritu de oración. Porque de las 17 cosas que vimos, restan muchas más. Y Dios las va a traer a luz, Dios las va a revelar a nosotros, Dios nos va a mostrar en qué lugar estamos, Dios nos va a mostrar nuestras carencias, Dios va a restaurar nuestras vidas, Dios va a hacer algo con nosotros si oramos, si tenemos comunión con Dios. ¿Desafío? ¿Sería un buen desafío para todos nosotros? Bueno, quiera Dios que tomemos la posta. Y si no, no hay mucha esperanza. Dios nos dé su gracia.